Buenos días, ingeniera, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre los instrumentos que se utilizan para obtener la densidad. Instrumentos de medidas de densidad. Se pueden determinar de forma directa. Entre los instrumentos más comunes tenemos el densímetro. ¿Qué es el densímetro? ¿Y qué nos permite? Nos permite medirlo de forma directa la densidad de un líquido. El pignómetro. ¿Qué nos permite el pignómetro? Nos permite la medida precisa de la densidad de sólidos, líquidos y gases. Y también tenemos el pignómetro de gas. La balanza hidrostática, que nos permite calcular la densidad de los sólidos. La balanza Mohr, variante de la balanza hidrostática, es una variante que permite la medida precisa de la densidad de los líquidos. Hablar acerca de la densidad. La densidad como variable de proceso fundamental en la industria. La densidad es una propiedad intensiva de la materia, ya que no depende de la cantidad de una sustancia o del tamaño de un sistema, por lo que cuyo valor permanece inalterable, es decir, no cambia. Por ese motivo, no son propiedades aditivas. Por ese motivo, también cada sustancia presenta una densidad que no depende de la cantidad de materia que la constituya, ¿sí? Y la densidad de un cuerpo resulta del cociente entre masa y volumen. Bueno, voy a hablar un poco acerca de la historia de la densidad. Se dice que hace aproximadamente 250 años antes de Cristo, a Arquímedes, un matemático griego, se le dio la tarea de determinar si un artesano defalcaba al rey de Siracusa, al construir una corona completa de oro. Pero el rey sospechaba de que el artesano cambiara la aleación de dicha corona, cambiando el oro por un metal más barato. Pero el monarca no quería que el proceso de verificación dañara la corona. Entonces Arquímedes se fue a una piscina a reflexionar. En dicha piscina se dio cuenta de que el agua se desparramaba por todos lados. Él ahí se le dio una revelación. Se dio cuenta de que el volumen del agua que se desparramaba era igual al volumen que ocupaba su cuerpo en ella, en ese espacio. Este hecho sirvió para probar mediante un experimento si la corona del artesano era de oro o de oro y plata. Así pues, el científico ocupó dos tubos y los llenó de agua. En uno puso la corona del artesano y en la otra una corona equivalente, de oro puro, demostrando así que la primera no era de oro puro por cuanto derramaba más agua. La densidad o densidad absoluta. Como todos sabemos, la densidad absoluta es la relación que expresa entre la masa y el volumen de un cuerpo o de una sustancia. La podemos encontrar con la letra P. También la podemos encontrar en kilogramos sobre metro cúbico, así también como gramo sobre centímetro cúbico. La densidad sí sufre variaciones, ya sea por la presión o la temperatura. Así que tenemos que, si la presión aumenta, la densidad de cualquier material estable también aumenta. Como una pequeña conclusión, tenemos que la densidad de los líquidos y de los sólidos, ya sea por las variaciones de presión o de temperatura, su densidad siempre va a ser pequeña. En cada caso contrario que tenemos de lo que son los gases, que aunque haya un cambio de presión o de temperatura, hay unas fuertes variaciones de densidad. La densidad de un material se puede obtener de manera directa o indirecta, para así obtener lo que es la densidad. Lo obtenemos calculando o midiendo lo que es la masa y el volumen, para así sacar lo que es la densidad. La masa se puede calcular o medir con lo que es una balanza, y en cambio el volumen se puede medir determinando la forma del objeto y midiendo las dimensiones apropiadas. Relativa. La densidad relativa es la relación que existe entre una sustancia y otra sustancia tomada de referencia. Para esta densidad la podemos encontrar en su forma, que es densidad relativa, que es igual a densidad de una sustancia sobre la densidad de otra sustancia tomada de referencia. Como una pequeña conclusión, tenemos que para los líquidos
y gaseosos siempre se escoge o se elige o se trabaja con la densidad del agua, que la densidad del agua la podemos encontrar con la presión de un átomo y la temperatura de 4 grados centígrados. En cambio, para los gases se trabaja con la densidad del aire, que la densidad del aire la podemos encontrar con una presión de un átomo y su temperatura de 0 grados centígrados. La densidad real o aparente. La densidad real o aparente la podemos encontrar en lo que son los cuerpos heterogéneos. Un claro ejemplo de lo que tenemos es el suelo, que se encuentra formado por granos sólidos, por espacio libre, que también se encuentran conformadas por el aire u otras sustancias menos densas. También podemos definir como la masa de partículas que se encuentra dividida por el volumen que ocupan entre ellas. El volumen total incluye el volumen de partículas, el volumen vacío entre partículas y el volumen de poros internos. La densidad y su papel fundamental en la industria. Muchos procesos industriales necesitan medición continua de densidad para funcionar de manera efectiva y garantizar calidad y uniformidad en cuanto a sus productos finales. Esto se da, por ejemplo, en los ingenios de azúcar y etanol, cervecerías, lacticinios, industrias químicas y petroquímicas, de papel y celulosas, de minería, entre otros. Uno de los equipos a utilizar para determinar la densidad es el transmisor digital capacitivo de densidad y concentración. Este transmisor utiliza el principio de medición de predicción diferencial hidrostática, que entre dos puntos separados por una distancia fija y conocida para calcular con precisión la densidad y la concentración de un líquido. El equipo utiliza un sensor de presión diferencial tipo capacitivo que se comunica mediante capilares con los diafragmas inmergidos en el fluido del proceso. Esta presión diferencial es netamente asociada al líquido que se está sometiendo. Este transmisor capacitivo también tiene un sensor de temperatura ubicado entre los sensores de presión para efectuar la corrección y la normalización de los cálculos basados en la temperatura del proceso. La temperatura del proceso posibilita corregir la distancia entre los diafragmas y la variación volumétrica del fluido del que se está llenando, del llenado de los capilares que transmiten la presión de sensores a la célula capacitiva. La única condición obligatoria es que ambos sensores de presión deben estar en contacto permanentemente con el fluido que se está sometiendo. También quiero declarar que la densidad es importante en lo que es las construcciones de barcos y otros dirigibles, pues la flotabilidad de un objetivo está netamente relacionado a la densidad del líquido que lo rodea o cualquier otro tipo de sustancia. Pero ¿cómo es posible que un barco flote? La respuesta es muy fácil. Un barco flota porque en su conjunto el barco es un objeto en cuanto a la relación de la densidad del inmenso mar. Lo mismo ocurre con lo que son los submarinos, solo que en ellos se construyen unas cámaras que permiten que el agua no se llene cuando se está en la superficie, sino que están llenas de aire, y al momento de sumergirse dentro del mar, estas se llenan de agua para luego expulsarlas cuando ya de nuevo se decide regresar a la superficie. La densidad es una variable de proceso muy importante que también sirve para lo que es determinar otras variables a partir de la densidad y también para lo que es la transportación de líquidos.